18 en la mira, con voceros de los 3 candidatos presidenciales. Mario Delgado, por la alianza Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que lleva como candidato Andrés Manuel López Obrador. Francisco Guerrero, de la coalición Partido Verde, Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, que lleva como candidato a José Antonio Meade. Y Fernando Belanzarán, de la coalición Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que lleva como candidato a Ricardo Anaya. Los temas centrales, estas intercampañas que no lo fueron. Luego, el aeropuerto, ¿por qué para abajo? La reforma energética, ¿para abajo, sí o no? Y la reforma educativa, ¿también se cae? Todo esto, 18 en la mira. Campañas e intercampañas que no sirvieron para conocer propuestas, estaban prohibidas hacer algunas propuestas, pero sí sirvieron para pleitos, es decir, esto no redundó en beneficio del ciudadano, del votante, del que va a elegir. Fernando Belanzarán. Encantado de estar contigo, Pablo, encantado de estar también con Mario y con Francisco. Pues sí, la verdad es que fue una intercampaña engañoso, porque la verdad es que el debate siguió, en las redes sociales siguió, los candidatos pudieron decir muchas cosas. Es cierto que lo de las propuestas estaba prohibido, pero la verdad es que sí conocimos propuestas de los candidatos y lo que vimos es una doble moral ahí entre quizás pretextos para algunos de no ir a debates porque estaban en intercampañas y cosas así, pero la verdad es que se pudo debatir o discutir de todo. Sirvió para la guerra sucia y sirvió para la utilización de las instituciones contra un candidato, algo insólito. Nada más te voy a decir que el INE, por primera vez en la vida, sanciona a la PGR. Sanciona a la PGR por haberse metido ilegalmente a la campaña, por ser pues prácticamente utilizada por parte del candidato oficial, que es José Antonio Meade, en contra de otro candidato en una lucha facciosa, ya sabes, que creo que ya está en gran medida superada. Y pues bueno, viene lo mejor, vienen ya las campañas, en un par de días empezarán. Y bueno, ¿no? La noticia es que ahora que viene Semana Santa y que viene, creo que están buscando a Judas porque ya lo perdonó Andrés Manuel López Obrador con la amnistía anticipada. Y entonces, pues en Iztapalapa están buscando quién. Antes de entrar directo a la confrontación de ideas o de pullas, como las que acaba de lanzar. Pero quisiera conocer el tema de intercampaña. ¿Hay que cambiar esta ley electoral o no hay que cambiarla? Paco Guerrero. Buenas noches a todos. Por supuesto que como consejero electoral tengo una opinión muy clara de esto. En el 2012 vimos que este modelo no es el mejor modelo. Tenemos un modelo bizarro. Somos el único país en el mundo que elige a sus candidatos y luego les dice, ¿sabes qué? Durante 45 días no puedes hacer propuestas, no puedes hacer llamados al voto, te vas a la congeladora. Coincido con Fernando en que esto no ayuda a que haya debates de altura. Perdemos mucho tiempo en todos estos 45 días. Y además hay otra cosa que es muy negativa. Porque todo fue simulado, es decir, dice Fernando, sí se pudieron hacer propuestas, algunas veladas, otros no fueron a debates. Todo fue una simulación. Muy soterrado, pero además otro problema que para mí es más estructural. Los dos candidatos de las otras coaliciones, el caso de Andrés Manuel López Obrador y el caso de Anaya, se beneficiaron de millones y millones de spots como dirigentes de sus partidos políticos y en el caso de José Antonio Meade, él pudo sacar su primer spot hasta el mes de diciembre, una inequidad en la contienda brutal que yo esperaría que para el próximo periodo pudiera modificarse porque lo que ha sucedido es que estos candidatos utilizaron a sus partidos como un vehículo y quien no estaba, como es el caso de José Antonio, que es un ciudadano, no pudo beneficiarse de esta cuestión. Y también decir que me da la impresión de que el ciudadano que observa este tipo de debates soterrados, falsos al final del día, pues le quedamos a deber mucho con lo que deberíamos de poner sobre la mesa, que son las ideas. En esa parte coincido. Mario Delgado. Pues muy raro este proceso. La verdad es que esto de que ya eliges al candidato y no pueda salir abiertamente, pues sí es muy contradictorio. Yo creo que no abona en nada. Si la idea es como acortar las campañas, yo creo que hay que cambiar el calendario
para que una vez que eliges candidato, pues resuelvas asuntos en 1 o 2 semanas máximo, legales y demás, y que allá arranque la campaña. Yo creo que a pesar de estas restricciones, pues sí conocimos opiniones, algunas propuestas por ahí de candidatos, pero sí muy raro este periodo. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que debería modificarse. Mario, a propósito de propuestas, una de las que me llamó la atención y ya está en este momento en la discusión pública es cancelar el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, que ya más del 70% de las licitaciones ya están adjudicadas y vamos a irnos a la base aérea de Santa Lucía porque es muy caro, dice tu candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. No propone exactamente la cancelación. Lo que está haciendo es poniendo otra propuesta en la mesa. Está diciendo, aquí hay otra alternativa, vamos a hacer la terminal internacional en Santa Lucía, puede ser más barato, hay mayor certidumbre técnica en el suelo de Santa Lucía. Acá, pues es la laguna de regulación, es el vaso de Texcoco, tiene complicaciones importantes. Pero te daría un dato también, Pablo. Cuando se presentó este proyecto, tenía un costo de 169 mil millones de pesos. A 3 años va en 240 mil millones de pesos. Si se ha incrementado un 10% al año, un 30% más de lo que se inició. La pregunta es, ¿cuánto es el costo final del aeropuerto? Entonces, ¿qué está haciendo Andrés Manuel? Vamos a revisar la propuesta. Invitó a que, y el Consejo Coordinador Empresarial aceptó, montemos una mesa técnica para ver exactamente y a fondo si conviene esta obra o no al país. Si no, pues vamos a entrar a una obra que no sabemos cuánto cuesta, que técnicamente es complicadísima. Y ahora lo que hemos visto es que el gobierno está muy preocupado en adelantar el financiamiento de esta obra justamente para decir, ya no se puede mover. Y a pesar de que tienen financiamiento, la obra ha ido muy lenta, porque hay que decirlo, el terreno es muy complicado. Yo creo que se puede resolver. Seguramente a estas alturas hay la técnica para poder resolverlo. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Y si tenemos alternativas. Andrés Manuel lo que está haciendo es planteando una alternativa de política pública distinta a la que propuso el gobierno. No sé si tú oíste lo mismo en una reciente entrevista de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, no al aeropuerto en Texcoco. Sí, es cierto. Lo que pasa es que un día a veces Andrés Manuel dice algo con mucho énfasis y luego se modifica, es cierto. Cambió su opinión. Efectivamente, en ese programa dijo claramente, se cancela el aeropuerto ahí, nos vamos a Santa Lucía. Y luego, en la reunión con los empresarios, modificó esto. Pero el problema es, imagínate, vamos a ver los detalles técnicos de si se puede construir o no tan avanzada la obra. Es decir, este fue la obra del sexenio. La obra del sexenio fue el aeropuerto. No niego que haya casos de corrupción. Es más, ¿dónde no ha habido casos de corrupción en las obras de este gobierno? ¿No? Ahí es como, insisto, es el sello de la casa. Pero si hay casos de corrupción, que se investiguen, se sancionen. Aquí con nosotros no va a haber amnistía para nadie. Si hay un corrupto del nivel que sea, tiene que ser sancionado. Pero está terrible tirar a la basura toda la inversión. Lo acaba de decir Mario, todo lo que se ha invertido. Es cierto que ha aumentado, pero imagínate tirar toda la inversión a la basura, no es inteligente. Y los detalles, ahora ya todos somos expertos en aeronáutica, ya todos somos expertos en mecánica de suelos. Eso se debió haber hecho cuando se hizo la licitación, cuando se hizo la discusión técnica. Pues entiendo que sí, y nos han enseñado algunos, bueno, yo lo que he leído es que hubo incluso consultoras extranjeras que participaron para ver la viabilidad y todo esto, pero tirar una obra así después del sexenio me parece un absurdo. Sí, que se investiguen los contratos, que se investigue si hubo corrupción y que se sancione sin amnistía a todos, pero no tirar a la basura lo ya avanzado, ¿no? A ver, Pablo y compañeros de la mesa, esto lo que demuestra es el verdadero rostro dogmático y autoritario de Andrés Manuel, el que siempre ha estado ahí, y voy a explicar por qué. Yo le llamaría a los argumentos que ha puesto Andrés Manuel el argumento de las 3 Cs. Son argumentos irracionales, son argumentos irresponsables, pero además son argumentos ilusos, porque mientras él lanza esta bola de humo a efecto de ensuciar el proceso de construcción del aeropuerto, se expidieron los bonos correspondientes y el mercado confía en ellos. Y además hay otra cosa muy importante. Si tú cancelas esta obra,
estarías cancelando la posibilidad de más de 400,000 empleos. Pero no solo eso, tú pregúntale a los ciudadanos del país, no solamente a los de la Ciudad de México, si están contentos cómo funciona el aeropuerto actualmente, si es suficiente el aeropuerto como funciona actualmente. Y la realidad es que cuando Andrés Manuel hace este tipo de cuestiones, la parte positiva de que lo haga es que demuestra su verdadero rostro. Yo creo que este es el primer gran error que comete, es un traspié brutal que ha cometido. Y por supuesto, yo coincido con Fernando, cuando va al Consejo Coordinador Empresarial, estos dos rostros que tiene, un rostro que siempre trata de complacer, que obviamente los más radicales, Paco Ignacio Tabo y otros, siempre lo ponen en su lugar, cuando algunas gentes razonables intentan ponerle un freno, ¿qué sale? Sale esta parte dogmática donde las cosas se resuelven o no se resuelven a través de su voluntarismo. Y esa parte me parece muy peligrosa porque el aeropuerto es un aeropuerto que por supuesto se va a llevar a cabo y es algo positivo para el país. Y yo creo que las cosas positivas para el país deberían de mantenerse independientemente de las campañas políticas. Dos caras. A ver, Pablo, claro que es insuficiente el aeropuerto actual. Por eso Andrés Manuel está proponiendo una alternativa. La obra trae un retraso importante. Más de 2 años de retraso de lo que se supone que iríamos en este momento. La pregunta es por qué va retrasado y por qué ha aumentado un 30% el costo. Es decir, técnicamente sí está resultando más complicada la obra. Dice Francisco que Andrés Manuel es autoritario. No sé si se enteró, pero ya el candidato del PRI, José Antonio Meade, ya aceptó que va a ir a la mesa que está proponiendo Andrés Manuel y los empresarios para revisar técnicamente. Esto no es político. Estamos hablando de una obra que debe tener una vida para nuestro país de más de 50 años. Estamos hablando que lo estamos haciendo en una zona muy delicada del Valle de México. Estamos en una cuenca cerrada. La Ciudad de México era un lago. Es la última zona que nos queda de regulación del Vaso de Texcoco. Tiene implicaciones importantes. No se está proponiendo cancelar, se está proponiendo una alternativa distinta, más barata, que puede funcionar y que técnicamente está sustentable. Una alternativa distinta es cancelar, ¿no? No, es un sistema, es decir, en lugar de ir a un aeropuerto grande, Ajá. vamos a un sistema aeroportuario como lo tiene Londres. No es cierto, pero si se decide ir por Santa Lucía, entonces cancela ya lo de Texcoco, No, quedaría pues, solamente el que está en la Ciudad de México, el que está ahí en la y el Venustiano nuevo Carranza, aeropuerto de Santa y el Lucía. nuevo, pero todo lo que se hizo en Texcoco pues, es tirarlo a la basura. Y entonces, eso parece pues, un verdadero disparate, ¿no? Es cierto que moderó, pero hay una cosa, aquí estamos ahorita en campaña y a mí me llamó mucho la atención estos 5 miembros del gobierno federal que van a estar en la mesa. Y entonces, perdón, aquí lo que se habla a voces en este país es el acuerdo Primor. Y ¿Acuerdo qué? el acuerdo Primor, Primor. de PRI Morena. Y la verdad es que llama mucho la atención que estando José Antonio Meade en el sótano de las preferencias, parece que ya decidieron y ahora hasta le ponen una mesa de negociación a Andrés Manuel como si fuera el presidente, ¿no? Para decidir y Pues ve las discutir encuestas, lo Fer. que es un absurdo. Pero para eso- decidir lo que es, insisto, para decidir lo que es un absurdo, porque ya se invirtió, ya se hicieron los estudios de mecánica de suelos, tuvo que pasar por un montón de procedimientos técnicos para establecerlo y aquí le hacen por qué. Pero Es si un me tema, permites, es un tema técnico, es un tema de político, un aeropuerto que se planeó desde la época de Vicente Fox, ahí. A ver, Bueno, Pablo, hubo pero mucho es debate, que, ¿no? si De me permites, dónde. para poderle meter equidad Sí. a la... Yo tengo esta cultura de la equidad del INE, entonces me gustaría que habláramos todos más o menos al mismo tiempo. Mira, 2 cosas. Primero, el que está hundido en sus negocios inmobiliarios es Anaya. Y por eso no crece, y por eso ahí está la encuesta del Financiero. Estamos ya en segundo lugar. Vamos en ruta de enfrentar a quien verdaderamente creo que tenemos que competir, que es Andrés Manuel López Obrador. Segunda situación. El nuevo aeropuerto se requiere desde 1994 y voy a dar una fecha solamente arbitraria, quizá desde antes, porque tú sabes que está saturado. El problema de este tipo de planteamientos es que ignoran, por ejemplo, las cuestiones técnicas. Y voy a meter algo sobre la mesa para que no sea lo que decimos nosotros, porque lo que decimos nosotros es interesado. Pertenecemos a las campañas Mitre, que hace un estudio técnico muy específico, muy científico, dice, no se puede hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, si vamos a plantear una nueva alternativa a través de un capricho, simplemente porque lo digo yo, pues ese tipo de cuestiones no nos van a llevar y lo vamos a ver en materia educativa y lo vamos a ver en materia energética.
El verdadero rostro de Andrés Manuel López Obrador está emergiendo y es el rostro de siempre. Es el rostro del 2000, es el rostro del 2006, es el rostro del 2012 y ahora en una versión reloaded un poco más suave, pero no por ello no menos congruente con sus contradicciones. ¿Dónde ves lo más suave? Pues quizá en la intención, por lo menos, de tratar de engañar a la gente diciendo que ya entendió, que ya se hizo reflexivo. Todos sabemos que eso no es cierto. Él sigue atado a sus propios dogmas. Mira, Pablo, es una propuesta técnicamente sustentada. Le hizo el ingeniero Riobó y Sergio Samaniego con un grupo de ingenieros y demás. Fueron a Santa Lucía, se está construyendo el nuevo aeropuerto. Y Santa Lucía funciona desde 1978. Convive el aeropuerto actual y la base militar de Santa Lucía. Entonces, dice, a Fernando le preocupa que se vaya a tirar a la basura, como él dice, la inversión que se ha hecho hasta ahora. Con el nuevo aeropuerto, pues tiras a la basura el actual aeropuerto y tiras a la basura también la base de Santa Lucía. Por cierto, coincido en que hay una necesidad importante del aeropuerto. Se hizo la Terminal 2 hace apenas muy pocos años. Es una inversión que no se ha devengado. Entonces, el fondo es plantear una propuesta seria de política pública y ver qué le conviene más al país. ¿Por qué? Porque hay necedad en defender eso. Lo que sí es raro es que a pesar de que ya levantaste, por ejemplo, 6,000 millones de dólares en bonos, ahora colocas una fibra que en el fondo, aunque jurídicamente no es estrictamente deuda pública, sí tiene la garantía federal, se vuelve deuda pública. Cuando tu ritmo de gasto va muy lento y tú ya traes dinero de más para gastar, ¿por qué la prisa en el financiamiento? Y además tú dices, ¿fue un éxito el financiamiento de la fibra? ¡Claro! ¿Sabes cuánto ofrecieron, Pablo? 10% en términos reales de retorno, sin riesgo, porque tiene la deuda, tiene la garantía del gobierno y sin riesgo inflacionario. Pues por supuesto que en el fondo nos estamos tomando deuda muy cara para financiar esta obra que va muy lenta. La campaña presidencial no puede suscribirse a un aeropuerto. Vamos a hablar de otros temas también. La reforma energética, la reforma educativa están en tela de juicio, están en la discusión. Volvemos, 18 en la mira. De regreso en 18 en la mira. Mario Delgado, ¿de veras para abajo la reforma energética y para abajo la reforma educativa también? A ver, ¿qué plantea en reforma energética? La gente que nos está viendo, Pablo, ¿qué ha significado la reforma energética para la gente? Gasolinazos y aumento del precio del gas LP. Esa es la consecuencia inmediata de la reforma energética. ¿Qué está proponiendo Andrés Manuel? Vamos a aumentar la capacidad de refinación de este país. Es decir, que nuestras refinerías funcionen, estén modernizadas y construyamos 2 nuevas. ¿Para qué? Para no depender de los Estados Unidos. Estamos importando ya el 75% de las gasolinas que consumimos en el país. Hay 100,000 millones de pesos menos de inversión en las refinerías y trabajan a menos del 40%. Entonces no podemos depender tanto. Tenemos que depender menos de los Estados Unidos, porque si no, nunca va a bajar el precio de la gasolina. Y por a los que dicen, no, es que ya vienen los coches eléctricos. La Agencia Internacional de Energía pronostica, Fernando, que de aquí al 2040 el consumo de gasolina en México va a seguir aumentando. Entonces tenemos que prepararnos para eso, si no vamos a ser cada vez más vulnerables y la gente va a seguir pagando gasolina cada vez más cara. No entiendo por qué, si la gasolina se produce aquí, va a tener que ser más barata, solo que la subsidiemos. Pero, en fin, estoy robándoles tiempo a ustedes. La gasolina en Estados Unidos ahorita es 6 pesos más barato por litro, ¿eh? Un poco, por el transporte. Pero no, el resto... 6 pesos de transporte. Sí. No, es otra explicación. No, bueno, por supuesto que tenemos que hacer un balance de lo que se ha logrado, conseguido, pero no podemos ir contra la certeza que tienen que tener los grupos empresariales, los contratos que ya se dieron. Eso es elemental si queremos si queremos generar más inversiones, etcétera. Eso es correcto, pero hay que hacer corte de caja y saber y tener la inteligencia de qué hacer con nuestros recursos naturales. Pero sí tenemos que apostar muchísimo al cambio tecnológico. Tenemos que ver a las nuevas tecnologías para usar nuevas formas de energía. Eso es lo que se está usando en el mundo. Y si no invertimos en eso, vamos a tardarnos también en hacer el cambio. A mí me parece que la visión de Andrés Manuel es propia del siglo pasado, ¿no? Parece que es como cuando López Portillo le dedicaba todo o apostaba todo el desarrollo al petróleo. Y creo que ese fue un grave error. Eberto Castillo se lo hizo ver con mucha claridad a López Portillo. No le hicieron caso en ese momento. Él
predijo la crisis que vendría y creo que otra vez apostarle todo al petróleo es un error. Nuestra visión tiene que ser, me parece, a nuevas formas de energía. Y solamente contestarle a Paco que ojalá pueda, le voy a dar el contacto de Oráculos, que es donde se concentran todas las encuestas y hay un promedio. Es muy claro que pues mire, está en el tercer lugar muy abajo y que sí, esto está entre dos, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y eso se va a ver con mayor claridad porque aunque se disfrace de ciudadano José Antonio Meade, pues es tapadera y cómplice de corruptos, como lo hemos visto, y la gente eso es lo que ya no quiere, ¿no? No voy a atender a Fernando porque, como ya dije, el tema es con Andrés Manuel López Obrador, pero voy a decir algunas cosas. Primero, no solamente es la reforma energética, que claramente están en contra de la reforma, y lo estuvieron siempre. Estuvieron fuera del Pacto por México. Todos sabemos que Morena está en contra de que haya reformas que modernicen al país. Ellos tienen como inspiración el desarrollo estabilizador. Es un proyecto económico que tuvo su éxito en su momento en un país cerrado, en un país con una cantidad de habitantes muy distinta. Pero este modelo setentero, nostálgico, yo siempre digo que es como el del Maverick, ¿no? Ellos aspiran a un vehículo como el Maverick. Aquellos que a lo mejor que no lo conocieron, era un vehículo muy tragón de gasolina, muy grandote, con mucha lámina. Yo creo que ese es el modelo que ellos proponen. Pero lo más grave, a mí me preocupa mucho la energética, pero me preocupa todavía más la reforma educativa. Tú sabes que hace algunos días Romo, Abel Gibert, algunas gentes razonables, el propio Mario, que es una gente muy inteligente, han propuesto en materia particularmente de evaluación educativa respetar algunas partes de la reforma. ¿Cuál es el problema? Que surge Taibo y surgen los radicales de Morena, los verdaderos militantes de Morena, y ellos no están a favor de la reforma educativa, están en contra de la evaluación. Y el gran problema es que su prototipo, digamos, lo que ellos venden genuinamente es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya lo anunciaron, Pablo, vienen las movilizaciones y vamos en contra para destruir la reforma. Yo diría, y con esto termino, Andrés Manuel López Obrador, con el aeropuerto, con la reforma energética, con la reforma educativa, es el candidato del no. Es el candidato que nos quiere regresar a 1976, a 1982, y ya sabemos qué pasó en el 76 y ya sabemos qué pasó en el 82. Se nos fue el tiempo. Hubiéramos querido platicar, debatir más, pero media hora. Eso de acabar los exámenes de admisión y que solo entren por sorteo, ahora sí que en lugar de premiar el esfuerzo, premiar el estudio, premiar o incentivar el estudio, que todo quede, el futuro de los jóvenes quede a una tómbola. Paco, por eso Andrés Manuel va adelante. Esto fue 18 en la mira. Nos esperamos la próxima semana.